14:33, se puso hermosa la tarde, así como nos estaban describiendo la tarde allí en Santa Fe, en Formosa, en Misiones. Se ha puesto lindo este invierno que nos da una pausa a estos fríos que tenemos. Y como todos los martes, aquí en la señal más federal que tiene la tele argentinísima satelital, somos mayoría, por eso están aquí el doctor D'Alessandro, el maestro Idoyaga y nuestros panelistas del día. ¿Cómo andan, queridos? ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué contás? Pero mejor... ¿Imposible? No me preguntes. ¿Qué onda? ¿Qué tipo con mucho...? De algarabía, de bullicio, así. Y hay que ponerle onda, si no es complicado. Bueno, muy bien, muy bien. Bárbaro, eso es ideal, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo que estamos en las vacaciones, hay que... No, pero me puso contento la hora 12 que he extendido, puedo comprar muebles en los shopping y puedo ir al gimnasio también, ¿no? Claro, Al gimnasio. vas a poder comprar pasajes también Claro. en los terminales de Sí, ómnibus, sí. de colectivos. Así que esa noticia me transformó automáticamente en un hombre feliz. Nos endeudamos Sí, sí, y lo... ahí está. Bueno, le buscaron acá a los muchachos un fuerte contenido político, estamos en Somos Mayoría, vamos a hablar de muchísimos temas, pero ustedes saben que el escenario político planteó, lo hablamos con Cristian la semana pasada, por ejemplo, cuando el candidato Alberto Fernández presentó, señores, hay que darle los medicamentos gratis a los jubilados y salieron los medios a castigar, ¿no es cierto? Mucho. Y después, en términos, bueno, no voy a utilizar términos económicos, el concepto de costo-oportunidad y demás, pero sin embargo, con frases cortas, guiones cortos, el candidato, me refiero a Alberto Fernández, a presidente de la Nación, dijo, señores, es el equivalente a 10 días de lo que pagamos de tasas de interés de las LELIC. Y cuando dejamos esto, la importancia que tienen los jubilados, ¿sí? Y de alguna manera el riesgo estratégico que hay cuando uno escucha la frase, bueno, ¿qué va a pasar con los jubilados en caso que se sostengan estas políticas? Bueno, trajimos un invitado, un economista, ¿no? Sí, ¿Lo puedes presentar vos? Lo vamos a presentar, él es Santiago Frasina, es un especialista en economía y de la Universidad de Avellaneda, que por supuesto vamos a hablar con él sobre los relevamientos que la misma Universidad de Avellaneda dio a conocer respecto de estos temas y donde con tanto atino, ¿no? Con tanto situación de facilidad para que el que no sabe de economía pueda entender las comparaciones entre la famosa LELIC, que yo también desconozco porque no soy economista, y la correlación con el pago de los jubilados. Así que... Sí, es muy importante. A ver, si ustedes saben muy bien que uno de los temas es cuando se habla de déficit, de achicar el gasto público, en definitiva, y no computan los intereses. Es lo mismo que en tu casa, vos trabajás, te endeudás y le decís a tu señora, ¿sabes qué? Tengo comprometido la casa, el auto, no sé, tengo comprometido todos los bienes de mi casa. No, ¿sabes cuándo? No, lo tengo que pagar dentro de 2 años, 2021, 2022 y demás. Bueno, pero los números no cierran, vos le decís. Bueno, acá no estás computando los intereses. Y este es el tema, uno de los intereses son los de las LELIC, otros son los intereses del pago de los servicios de la deuda, en términos generales, y el Fondo Monetario en particular. Y ampliamos el tema. Santiago Frasina es director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y recordemos los 3 anuncios más importantes que pusieron en estos últimos días el foco de atención respecto de los jubilados. ¿Qué es lo que se dijo? Bueno, dar los medicamentos gratuitos para todos los jubilados, 1, como primera medida, 2, el aumento entre un 15 y un 20% de la movilidad para cuando apenas se suma, si es que gana las elecciones el candidato Alberto Fernández, y 3, dar un resguardo al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo de los trabajadores y los jubilados. Pero también hay un tema, antes de comenzar, que quiero que lo discutamos juntos, un tema que no se ve y que está, no que no se ve, que no se habla, que es el tema de los discapacitados. Hoy, en la ciudad de Buenos Aires, hace unos instantes, se hizo una marcha para los que están en el interior del país, en la puerta de lo que es la Agencia Nacional, o lo que era la vieja Agencia de Discapacidad que entregaban las pensiones no contributivas. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad están denunciando los recortes y el ajuste que no solo también se dan con los jubilados, sino también ahora con
los vulnerables, ¿no? Con sí. los discapacitados. Para eso... O personas con capacidades diferentes, que es la mejor manera de definirlo. En realidad, perdóname que porque me ligué un reto, para que no te lo ligues vos, no hay que decirles personas con capacidades diferentes, sino personas con discapacidad. Y eso, por mi desconocimiento, también me ligué un reto. Bueno, te voy a contar algo. Eso no vamos a seguir con la discusión semántica. Coordiné yo, dentro del ámbito académico, el gerenciamiento de la cobertura de discapacidad. Sí, es una cuestión semántica, en definitiva. Todos se entienden, sí, pero algunos defienden la teoría de otros. Señores, bueno, en definitiva tenemos que cubrir a los discapacitados y a los más vulnerables. Este es el objetivo de este programa, pero en el objetivo de este programa, acá Cristian D'Alessandro nos va a decir algo, porque a mí un asesor me dijo, un asesor no, sino las fuentes que buscamos desde el periodismo, que los expedientes están frenados del ANSES, lo único que hacen es dar crédito. Y cuando haces un trámite jubilatorio, está frenado. Cristian te lo va a responder. Bueno, hay unas placas de cómo se fue administrando el sistema de pensiones por discapacidad respecto de los 4 años de gestión. No sé si están para ponerlas. Es la placa respecto de las cantidades de pensiones que se iban dando. Pero se lo decimos, miren, en el 2015, fíjense, ahí está, se otorgaron a la finalización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 125.350 pensiones. Un total promedio de 10.445 pensiones no contributivas por discapacidad. Fíjense cómo fueron bajando en la cantidad, que llegamos al 2018 con un promedio mensual de 1.961 pensiones por discapacidad. Y a la fecha, hasta marzo liquidado 1.399. Es decir, el impacto en la baja, en la poda de las pensiones no contributivas hace que no es que haya menos discapacitados, sino que no se estén dando las prestaciones. Y ¿saben por qué nos están dando las prestaciones? Fíjense, 125.000 en el 2015, a finalizar el 2015, a 23.534 al 2018. Cómo fue degradándose, y en marzo del 2019 tenemos también la clara muestra de que vienen por más recortes. Pero hay una segunda placa, ya con esta cerramos el tema. Fíjense los expedientes paralizados. Esto lo denuncia ATE Discapacidad, el gremio de ATE que está en el tema de pensiones por discapacidad. Hay 200.000 expedientes paralizados en lo que es hoy la Agencia Nacional de Discapacidad, con un total de aproximados 80.000 expedientes en auditorías médicas. Y saben, 80.000 expedientes para que los revisen los médicos, que en realidad los médicos revisan un papel. ¿Saben cuántos médicos hay en la comisión de auditoría médica para esos 80.000 expedientes? Digan una cifra. 5, muy bien, mira, le diste la tecla. 5 auditores médicos para 80.000 expedientes. Se hace literalmente un cuello de botella, que lo que hace es que los expedientes duren adentro de un cajón promedio 3 años. Bueno, yo te lo voy a traducir en términos económicos para pasar con Santiago Frachina. Hay dos formas. Uno es ajustar el gasto, es decir, cortamos discapacidad, y al decir cortamos cobertura de discapacidad, obviamente saltan reclamando su legítimo derecho. Y la segunda forma es la contención de la demanda. Frenámelo con los expedientes, frenámelo con los trámites judiciales, o cuando pedís un turno en el sistema de salud, que claro, si vos atendés 2.000 pacientes por mes y decís, bueno, patea los turnos, terminás atendiendo 1.500. Bueno, este es el escenario que se está dando, lo que denominan contención de la demanda. Pero vamos con Santiago Frachina, un tema que está instalado en la campaña, pero de alguna manera donde los economistas comparten, ¿sí?, comparten este concepto, bueno, lo que se gasta por un lado versus lo del otro. Y de alguna manera, a través de los medios de comunicación, y voy a confesar porque tengo un profundo respeto profesional por Santiago Frachina, pero de los medios de comunicación se ocupan de castigar gastos. Por ejemplo, el de discapacidad. Por ejemplo, el de darle medicamentos gratis a los jubilados, ¿sí? Y de pronto no mencionan
Otras erogaciones, no sería la palabra gastos, como por ejemplo el pago de intereses. Y ustedes hicieron un informe muy, pero muy intenso, extenso y rico, ¿no? Sí, primero aclarar algunos conceptos. Sí. Ahí también está dando vuelta el concepto del ELIX, que muchos no lo conocen, pero que ahora se empezó a hacer más famoso. Definilo. La ELIC reemplazó lo que son las LEVAC, parece pero digo, es una letra que emite el Banco Central, ¿sí? Que termina siendo una deuda del Banco Central. Una deuda del Banco Central. Sí, es una letra del Banco Central que, como toda deuda, da una tasa de interés al que la compra, al que la... En este caso, las LELIC reemplazaron a las LEVAC. Las LEVAC las podía comprar cualquiera. Y acá los bancos. Las LELIC solamente los bancos. ¿Y la tasa? La tasa hoy está 60%, 58%, llegó a estar 72% la tasa de interés de la LELIC. Anual. Exactamente, anualizado. O sea, pon un ejemplo de cuánto compra un banco y cuánto te dan en el año. Bueno, para que la gente tenga magnitud de... Para tener una idea, este año el Banco Central le va a pagar a los bancos solamente tasa de interés por arriba de 600.000 millones de pesos de tasa de interés de la LELIC. 600.000 millones de pesos solamente de interés se le va a pagar el Banco Central, pero obviamente con lo que falta de este año, a los bancos, ¿sí? Y los bancos no asumen ningún tipo de riesgo, porque los bancos, ¿qué hacen? Agarran la plata de los depositantes, que somos todos nosotros los que depositamos plata, se da vuelta, se lo da al Banco Central, y el Banco Central le da una LELIC, y a cambio de eso le da una tasa de interés. Y obviamente la tasa de interés que le pagan los bancos a los depositantes es mucho menor que lo que y depende del depósito. 50, 45, depende. Sí. Pero discúlpame, un temita fuerte para que la gente lo entienda. Porque yo estoy viendo los números proyectados al 2023 de la LELIC. Hoy tiene 1.200.000 pesos de la LELIC. Decirle lo que es 1 billón en cuánto cero representa. Sí, son... un 1, un 2 y tenemos 12 ceros. 12 ceros. Sí. Es lo mismo 12 ceros. que había de stock de LEVAC, cuando se empezaron a desarmar las LEVAC. Reemplazaron esas LEVAC por las LELIC. A ver si entendí bien, yo no soy economista. Sí. O sea, que los bancos hacen guita con mi guita. Exacto. Es decir, yo voy, el banco me da, poner, no sé, 40, ¿cuánto me da el plazo fijo hoy? Sí, 50, 40, 45. Esa plata ellos se la compran la LELIX al central y esa diferencia es la que ganan ellos. Sí. Con mi plata. Pero un 20%. punto importante, con cero riesgo, porque el banco lo podría hacer dando crédito a la industria, Claro. que sería mucho mejor. Claro. Pero obviamente dar crédito a una industria es mucho más riesgoso, a más largo plazo. Sí. Fíjate que las LELIC vencen semanalmente, cada Y 7 días las van y si el renovando. Banco Central no le puede pagar al banco, ¿el banco no me puede pagar mi plazo fijo? No, pero es imposible que no se las pueda pagar porque es en pesos. Entonces el Banco Central para pagar te emite dinero. Ahora, A Santiago, ver, entonces, vamos a hacer Por lo eso se lo siguiente. riesgo. Hagamos una síntesis acá. Dijiste emite dinero. En todo caso, ¿se puede interpretar como una emisión encubierta? ¿O como el velo oculto de una emisión? No, es emisión monetaria. Lo que pasa es que hace después el Banco Central. Les vuelve a darle Le vuelve a darle esa LELIC. emisión es como- monetaria. era como el patacón para el pobre. Bueno, sí, Un pero digo, patacón, un bono. pero acá tenés una tasa de interés del Claro, 60%. del 60%. Entonces el Banco Central emite, le da la tasa de interés a los bancos y después le da más LELIC. ¿Puede Por ser eso que aumenta el el stock. Fondo de Sustentabilidad, la plata de los jubilados, compran LELIX también con esa plata? ¿o Bueno, no? no, porque No. lo pueden hacer solamente el sistema bancario. Lo que hacía el Fondo de Sustentabilidad antes Era eran las LEVAC, porque ahí sí era abierto a todos. Hoy solamente es un negocio exclusivamente de los bancos. Las LEVAC además vencían mensualmente, las LELIC vencen semanalmente, con lo cual Cada semana. toda la semana hay renovación O de sea, la LELIC. El banco no tiene- las corridas, de acuerdo, por eso el gobierno preocupado por las diferencias electorales y demás, las corridas se pueden generar de manera significativa y más bancos extranjeros que tienen posesión de LELIC, ¿no es cierto? Por Pero eso. vamos pidiendo la primera Eso. placa para que la gente no se pierda, porque estamos dando muchos números y demás. Yo creo que la primera síntesis, un 1 con 12 ceros, para que tomes Ese es el conciencia. stock. Sí, el stock de LELIX, para que tomes conciencia de la magnitud que hay está. de emisión. Y ahora vamos a la comparación que hizo la Universidad Nacional de Avellaneda, lo que se paga de intereses, no devolviendo el capital, de solamente intereses. de intereses. Vamos. Intereses, Lo a que ver. se va a pagar este año de intereses del LELIC a los bancos, vos podrías comprar 1.700 millones
de antibióticos. O sea, ¿cuántas unidades de medicamentos se podrían comprar con lo que se destina al pago de las LELIQ por año? En por un intereses, año? exactamente. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar? 1.700 millones de pesos. de antibióticos. De unidades físicas. Claro. Unidades físicas. Esto es unidades físicas en Bien, esta vamos a placa. antiespasmódicos. O sea, tomaron un precio promedio del antibiótico y te da 1.701 millones. La otra Perfecto. placa esto es... Bien, vamos a las unidades físicas. Vamos a Esto es la segunda. la segunda. En antiespasmódicos. ¿Sí, cuántos? 1.500 millones de antiespasmódicos se pueden Bien. Para los comprar. pulmones. Vamos Sí. para el colesterol, uno de los problemas que, a ver, yo lo tengo, pero también en la tercera edad el grado de prevalencia es mayor. ¿Cuántas unidades? 972 millones de medicamentos para el colesterol solamente con lo que se va a pagar de intereses del ELIC. Y antidepresivos. Y antidepresivos, 766 millones antidepresivos se puede... Bueno, ¿Qué quiero decir Vamos a con tomar esto? la magnitud con esto. Sí. Lo que tiene que pagar el Estado argentino para El Banco favorecer el Central. Banco Central. Bueno, Sí, no sí, es lo mismo. No, Bueno, en términos institucionales no. no lo es. Bueno, lo que tiene que pagar el Banco Central a los bancos le significa que a los jubilados le podrían dar claramente todo esto, o sea, los medicamentos gratuitos. Exactamente. Esa es la... Ese es el concepto, que lo que queremos decir, que cuando se dice no se puede financiar los medicamentos gratis a los jubilados, es una definición de política económica. Muy bien, clarísimo. Vamos a la próxima placa, a ver si podemos ver la próxima placa, para también establecer términos comparativos. Ahí Dice, sí. ¿cuántos años de cobertura de medicamentos para los jubilados se podría garantizar con cada concepto? Y si me puedo tomar la cámara. Señores, los medios de comunicación obviamente están generando confusión. ¿Y por qué están generando confusión? Porque cuando un candidato dijo, le vamos a dar medicamentos gratis a los jubilados, que es una cobertura del 100% selectiva de acuerdo a la patología, no es que regalan porque sí, como si fuesen caramelos, sino de acuerdo al profiling médico, al gasto que tienen en salud los jubilados. Bueno, entonces acá ellos le dijeron lo siguiente en términos científicos y profesionales. Bueno, y ahí hacemos otro comparativo. A A ver, pongan la placa, ¿puede Claro. ser? Ahí está. Utilizando lo que el Banco Central le va a pagar a los bancos en intereses del ELIC, ¿cuánto se le puede garantizar en años los medicamentos gratis a los jubilados? 34 años, solamente con un año de interés. Con un del año, ELIC. a ver, vamos a tomar magnitud de esto. Con un año que el Banco Central le tiene que devolver a los bancos en concepto de intereses, Exactamente. Son cubrimos 34 años de medicamentos gratuitos. Y sí, porque el cálculo inclusive que está dando vuelta en la mayor parte de los medios de comunicación es que un año gratis de medicamentos a los jubilados está casi 20.000 millones Sí, de pesos. 20.000 millones. Nosotros el cálculo nos dio 20.100 millones de pesos, pero es aproximado. Sí, una estimación. Bueno, calculas cuánto le va a pagar a los bancos este año del ELIC y te da 34 años. Bien. O sea, en vez de destinar la plata al Banco Central a pagarle LELIC este año de intereses solamente, que repito, no quiere decir que no le pague las LELIC, sino el interés, el capital lo tiene por otro lado, te da 34 años de medicamentos gratis. O sea, cuando desde el punto de vista político se dice que es una irresponsabilidad ofrecerle medicamentos gratis a los jubilados, pareciera que no es una irresponsabilidad que se pague este monto de intereses del ELIC. Sí, por eso nosotros lo que queríamos decir y mostrar con estas placas es por qué es una irresponsabilidad pagarle los medicamentos gratis a los jubilados y no pagarle los intereses que se le está pagando. Ahora, hay que aclarar una cosa, que ustedes, o sea, los que están proponiendo, no es que no se le paguen los No, intereses, no. sino que Alberto Fernández, por lo que dijo, es que se le reduzca los intereses. Exactamente. Ahora, ¿con qué se reemplaza? Porque Alberto Fernández dijo, las leyes, esto se termina. ¿Cómo hacen con No, lo que toda esa masa de después es plata otra que- discusión. Claro. Es ¿cómo hace para bajarle la tasa de interés a los bancos? Y ese Claro. es el gran debate. Claro, ahí está. Claro. Sí, Ahora- pero me parece que es, ya pasando a otro, es imprescindible. Ningún país tenemos la tasa de interés más alta nominal del mundo. Ningún país puede tener un modelo productivo. Tarde o temprano, esto Para bajarlo a la impresiona. realidad. Sí, porque Claro. no es insostenible, Claro. porque vos decís, cuando los bancos definan transformar todas estas LELIC, inclusive los intereses en dólares, Claro. porque quieren dolarizar su cartera, Explota ¿de dónde todo. vamos a sacar los Claro. dólares para dárselas a los bancos? No hay. Entonces, es una discusión ya Claro. más genérica en términos económicos y términos productivos. Con esta tasa de interés de referencia, si una pyme tiene que ir a renovar un cheque, a cambiar un cheque a un banco,
porque necesita cambiar el cheque para pagar a sus proveedores, le están pidiendo entre 80%. No, realidad. No existe. insostenible. Ahora, Sí. para bajarlo a la realidad, tenemos también la presencia de Horacio Burgos, que es el secretario general del Sindicato de los Jubilados. Queremos, Horacio, que nos diga cuál es la realidad que ve, porque acá se están hablando de LELIC, de la situación de los medicamentos. ¿Cómo está la situación de los jubilados hoy respecto de los medicamentos y la compra? Está caótica, no puede el jubilado comprar medicamentos hoy. Si no le alcanza el dinero para comer, así que menos para comprar medicamentos. ¿Y cómo lo ve usted cuando recorre centros de jubilados, cuando ve o va a una casa y los jubilados, qué le dicen? Eso, que no les alcanza, Cristian, que no les alcanza para comer y que no les alcanza menos para comprar medicamentos. Antes tenían 7 medicamentos gratis, ahora tienen 4 con suerte algunos. Y a otros que ¿Y los precios? ¿Cuánto gastan, cuánto insumen de su jubilación para pagar Y yo esos? te tiro el precio de un medicamento que es el Selectide, que es un medicamento para los pulmones. Ese medicamento está oscilando los 2.200 pesos. Con el descuento de la obra social del No, PAMI. sin el descuento. Sin Con el descuento del 50% es la mitad. 1.000 mangos. 1.000 mangos. Un medicamento. A ver, Hugo, tenemos que cerrar. Una reflexión final, Santiago, referido a los intereses de la LELIC y eventualmente los términos comparativos con lo que serían los servicios a los jubilados. No, lo que dije al final, todo se puede hacer, es una definición de política económica. Claro. ¿A dónde vas a destinar los recursos? Si vos querés seguir haciendo un negocio financiero con una burbuja financiera que tarde o temprano termina explotando, como la LEVAL, la LELIC, no solo en la Argentina, sino en cualquier país del mundo, vamos a estar en una situación grave, no solo los jubilados, sino la industria y los sectores productivos, o querés destinar los recursos del Estado y del Banco Central para favorecer un mercado interno y volver a crecer. Claro. Bueno, y para cerrar, para ir cerrando, algún teléfono para que los jubilados se puedan contactar, o la página de Facebook o de Internet. Sí, si tenemos una del página sindicato. de Facebook del Sindicato de Trabajadores Pasivos, STP, Sindicato de Trabajadores Pasivos a nivel nacional, o si no, si lo quieren poner en la cámara, mi número de teléfono es 221-556-7183. Repítalo. 221-556-7183. Bien. Y Cualquier si no, la momento, página de cualquier hora. Internet, que es stpjubilados.com.ar. Ese también es un buen mensaje para que se contacten desde la web. Bueno, muchísimas gracias a todos. También tenemos siempre agradecer a las autoridades del canal que permiten que tengamos este espacio, ¿no es cierto? Sí. Bien federal, ¿eh? Así es, Federal. porque nosotros somos... Somos mayoría. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Quédate, nosotros seguimos haciéndote compañía aquí en la pantalla de Argentinísima Satelital.